¿Amoladora angular o esmeriladora? Esta máquina lleva su nombre debido a su primer intención de uso. Era realizar desbaste de cordones de soldadura y de las rebarbas producidas en los cortes y en los trozados de metales. El disco de amolar tiene una característica que lo diferencia del disco de corte. El disco de amolar es de 6,4 o 4,8 en su espesor. También vienen 4,5, 7 y 9 pulgadas. El disco de corte, habíamos hablado de que tenía 1 milímetro, 1,6, 3,2. Pero hoy vamos a hablar de la herramienta en sí, su funcionamiento y algunas precauciones en su uso. La máquina, vamos a hablar un poco de las partes, ¿no? El cabezal, donde debajo de este cabezal se encuentra el piñón y la corona, que es la transmisión del eje. Está bañado en grasa y es de aluminio para que el aluminio se encargue de disipar la temperatura que genera esas altas revoluciones en el equipo. Hablemos un poquito de esa característica del aluminio. Disipar temperatura quiere decir que la temperatura, en lugar de quedarse en el cabezal, se empieza a exteriorizar. Por eso este lugar puede estar muy caliente cuando estoy usando el equipo. También van a haber diferentes orificios roscados que son para ubicar el mango del equipo, depende de la posición del usuario. En este caso vemos que también tengo la posibilidad de ponerlo en la parte de arriba. Eso depende del trabajo que voy a realizar. Después tenemos los botones para trabar el eje. Esto hace que se trabe el eje para poder poner el disco. Vemos aquí también tenemos dos piezas, la llamada tuerca y la contratuerca. ¿Sí? Vamos a mostrar acá el detalle de cómo hacer la colocación de un disco. Tengamos en cuenta que acá tenemos una medida de 22,2 o 7 octavos en pulgada. Se coloca de esta manera. Cuando voy a fijar la pieza lo hago manualmente. Solamente con la mano y poniendo en marcha el equipo ya el disco queda fijo. No hace falta utilizar la herramienta. Esta herramienta que viene provista en el equipo se utiliza para sacar el disco de corte y no para apretar antes de usar, ¿sí? Se hace solamente con la revolución en el equipo, ya se ajusta la posición. Bueno, después tenemos la guarda, que son los protectores de los discos para el operario, para evitar que la chispa producida por el corte de metales llegue al rostro o a alguna parte del cuerpo. Después podemos ver las características de los distintos tipos de encendido del equipo. En este modelo muy tradicional en el mercado se oprime de la siguiente manera: solamente con desplazar enciendo, pero para apagar yo tengo que hacer una presión, no tengo que arrastrar, solamente presiono y ya él se apaga. Tiene una corredera y un botón. En este sector está el motor y los carbones del equipo. Acá también tenemos un fácil acceso de solamente 3 tornillos para poder, de 4, perdón, para poder lograr sacar la parte trasera y llegar a los carbones, que es el mantenimiento usual de estos tipos de equipos. Funcionamiento. Cuando estoy trabajando, el equipo va a absorber mucho polvo producido del corte y va a ingresar en estos sectores. Por eso tiene esta ventilación tanto en el frente como en la parte de atrás. Cuando empiezo a seleccionar un equipo de esto, debería focalizar mi atención en qué hace el equipo con el polvo. Mientras tanto, en los modelos económicos ese polvo queda alojado y el ventilador, que es el de que refrigera el motor, se encarga de sacarlo, pero queda mayoritariamente en el interior. Estos equipos, las que son de uso profesional o industrial, tienen ventilación en el ingreso para cubrir que el polvo pase por el bobinado del motor y tienen un ventilador atrás para poder sacarse ese polvo internamente. Fíjense que en este sector tiene una vía de escape del polvo, una vía de escape, para que todo el polvillo que ingrese salga por esta parte. Esas son las diferencias constructivas entre un equipo profesional, industrial y un equipo hobby o semiprofesional. No son datos menores. La diferencia entre uno no solamente pasa por la potencia, que en este caso sería 750 watts o 820, aproximadamente están en ese rango de potencia, y los equipos profesionales pueden estar en 800, 900, 1200, 1400 y hasta 1500 watts inclusive. No es solamente, repito, la diferencia de la potencia, sino de las protecciones antipolvo, antivibración, que la manija no sea solamente de PVC, sino que también tenga goma, para que el confort del operario sea el óptimo. Luego podríamos ver y analizar los tomas, los cables.
En este caso vemos que tenemos un toma de 10 amperes, ¿sí? De 10 amperes, como lo van a tener todas las amoladoras, hasta una potencia de 2400 watts, van a respetar ese amperaje de 10 amperes en sus tomas. Luego de eso, motores amoladoras de 2600, que son las de 7 y 9 pulgadas, ya tienen un toma de 20 amperes. Eso no es un dato menor cuando hago la selección del equipo y en función del lugar a donde lo voy a usar. Bueno, hablemos un poquito de lo que son las revoluciones. Muchas veces es frecuente que las personas cuando están hablando de amoladoras digan una de mayor revoluciones. Las revoluciones, ya les decía, son constantes, entre 10.000 y 12.000 RPM en el eje de las amoladoras de 4 pulgadas y media. En las amoladoras de 7 pulgadas hablamos de 8.500 RPM y en las amoladoras de 9, 6.500 RPM. La velocidad del disco, y esto lo vamos a ver en otro video, tiene más que ver con el diámetro en función de esas RPM, ¿sí? O sea, entre las amoladoras de este tamaño no van a haber unas que corten más rápido que otras. La velocidad del disco es 90 metros por segundo. Protecciones. Con respecto al trabajo del equipo, siempre es bueno que el equipo trabaje a 90 grados. Esta sería la posición correcta para que ingrese el disco y no en ningún ángulo.